El concurso propone como tema el proyecto de arquitectura entre lo global y local, miradas, respuestas y responsabilidades disciplinares, docentes y de gestión profesional. Bueno, soy la arquitecta Diana Cerf, a cargo del taller Umbral y bueno, saludo a todos los presentes, al jurado en particular. Pasemos a la siguiente. Voy a presentar una estructura de exposición consistente en plantearme objetivos, conceptos de la globalización para que generen un marco conceptual y su impacto en el hábitat y la sociedad, los sujetos que particularmente me interesan y trayectos de contrastes de territorio y hábitat, exploraciones, el taller de arquitectura como producto de la cultura y sus singularidades. Y así vamos a desprender respuestas proyectuales en el marco global local y un trayecto que pasa con el trayecto de aprendizaje en esta temática de lo global y local. Finalmente, algunos aportes sobre la gestión profesional y reflexiones finales. ¿Qué objetivos me planteo yo en esta exposición? Es poder desentrañar, comprender el mundo actual imbricado en la red de lo global y local y su impacto en las intervenciones urbano-arquitectónicas. En ese punto me interesa el entre que plantea el tema, lo global y lo local, considerando que en ese entre va a haber intersticios en los que vamos a poder descubrir zonas diferentes a las homogéneas. Luego, posicionar la práctica proyectual en las diversas dimensiones de su abordaje desde una mirada sensible que reconozca e identifique el lugar y sociedad en que interviene. También dar cuenta de un taller que coordino, cuya producción está en la búsqueda de interpretaciones y respuestas con compromiso social y que repercute en el hábitat latinoamericano, esa es la intención, y en la dirección de la promoción humana. Considero que esta exposición de algún modo consiste también en insumos teóricos para la reflexión hacia el interior de la cátedra, que sería lo que siempre estamos trabajando como cuestiones que nos permiten reflexionar y luego ver cómo llevar las distintas complejidades a los distintos niveles del taller de proyectos. En esta exposición voy a intentar asomarme sobre los contrastes, sobre algunas zonas, intersticios o buscando diferencias y opuestos para desentrañar toda esta temática y dejar planteado también, por supuesto, algunos temas que no van a poder ser desarrollados por su complejidad. Entonces traigo de Heráclito, miren, hace tanto, 475 años antes de Cristo, esta frase que dice: este cosmos, el mismo para todas las cosas, ninguno de los dioses ni de los hombres lo hizo, sino que siempre fue, es y será fuego, que siempre vive, encendiéndose según medidas y según medidas apagándose. Aquella concepción del mundo antiguo. Y pasando a otros fuegos, un fuego más contemporáneo, que es la canción de la previa que sonaba de Lila Downs, como una expresión de la cultura latinoamericana, una mestiza que trae consigo canciones que tienen mucha significación de los tiempos, de las dominaciones, de las cuestiones del ataque a la naturaleza, y empieza su canción diciendo: hoy me levanté con el ojo pegado, y ya miré el infierno, ya miré las noticias, y bueno, y comienza toda la desazón que significa encontrarse con este mundo, donde la noticia, todo lo que sucede, impacta directamente en la cotidianidad. Pero por suerte, en el andar y recorrido, otra frase dice: hoy me levanté, mis ojos se aclararon, hoy planté una milpa en una llanta vieja de mi barrio, una plantita, una esperanza. Bueno, vamos a hacer un marco teórico un poco para ver dónde nos localizamos en esta cuestión de la globalización y la informacionalización, término nuevo, un neologismo también incluso para mí que sorprende y me lleva a otras dimensiones del pensamiento. Un sociólogo dice: la globalización es lo que sucede allá lejos pero impacta acá cerca, es la acción pero desde la distancia. Tomando ese concepto, y me gustaría hacer un encuadre también temporal y decir, bueno, hay muchas reacciones en el origen de estos procesos, de estos fenómenos de la globalización, muchas miradas posibles desde su comienzo. Yo me voy a situar en estas últimas 3 décadas, en el siglo XX y siglo XXI actualmente,
Y interesante decir que el proceso no ha sido homogéneo, no ha sido igual en todo su recorrido, sino que todo lo contrario va sufriendo fases, transformaciones, y lo más interesante también es que con eso las conductas humanas también se van modificando, o se han ido modificando. También implica un proceso de desarrollo tecnológico, nuevos sistemas, donde podemos decir que lo local se universaliza y que lo universal se localiza en esta cuestión de lo interactivo. Aparecen nuevas políticas económicas y como resultados hay, y también hacen un corte para la disciplina, porque los resultados son muchos, pero hay una profunda reorganización de la geografía económica mundial, o sea, una nueva geopolítica, signada por la recuperación, por la importancia de las grandes aglomeraciones. Aparecen las metrópolis como signos de estos tiempos. Con un gran crecimiento que acompaña mucho, las ciudades van acompañando estos procesos. Y otro signo interesante y más situado de lo que yo quiero decir, en esta contemporaneidad de generaciones que se produce con distintos modos de aprender. De hecho, yo como docente pertenezco a un tiempo en el que no tenía el acceso a las técnicas digitales como estudiante, y luego como docente también tuve una etapa de técnicas analógicas de los estudiantes, y ahora convivimos simultáneamente estas distintas maneras de aprender y saber con estudiantes de nativos digitales que desconocen, ignoran y se sorprenden cómo podíamos antes no tener el acceso directo a la información, a las computadoras y demás. Carlos Matos dice que en este proceso de reestructuración productiva le denomina modernización capitalista, donde estos signos, donde destaca los signos de la globalización e informacionalización como un segmento o fase de la etapa actual. Entonces en eso aparecen como dos emergentes, la macroeconomía y las tecnologías y las comunicaciones. La macroeconomía, que también me interesa en esta búsqueda de matices, poder encontrar ciertos contrastes: globalización, proteccionismo, libre mercado, regulación de los mercados. No es lo bueno y lo malo, sino que hay matices y hay que encontrar el encuadre y la posición en todo ese universo para poder de algún modo desarmar este enorme paquete de informaciones complejos y poder intervenir en esa, reconocer esta entropía material que se produce de forma constante y que genera conductas humanas. Y las tecnologías y las comunicaciones, con los medios de comunicación, la tecnología de dispositivos en interfaz, la virtualidad, la instantaneidad como algo muy de una marca de estos tiempos, y el consumo por la informacionalización, es decir, que nos lleva a poder tener mercados virtuales, el GPS y estas dinámicas que también después impactan en los territorios. Pero en todo esto, que hasta me ha hecho hablar aceleradamente, porque es como que las TIC, las técnicas digitales, las redes, parece que como que nos ponen en un lugar también de aceleramiento en la vida cotidiana, voy a encontrar un remanso en esto de Eisenman, que dice: la comunicación es rápida, la arquitectura es lenta, permanece. Bueno, ¿cuáles fueron los principales impactos urbanos de estos procesos? Policentralidad en las ciudades, fragmentación urbana, identidad que se fortalece o se modifica según cada caso y según también cada perspectiva. Y esta cuestión de las metamorfosis o los palimpsestos son fenómenos que son de antes, y a esto se suman nuevos caracteres, es decir, las metamorfosis como la mancha de aceite que crece y transforma la morfología urbana, y el palimpsesto como una sucesión de huellas sobre el territorio y por lo tanto vivencias con memorias de otros tiempos o de otros signos de las urbanizaciones. Acá lo interesante es poder, más allá de estas características, poder, y para el taller y para la disciplina, desentrañar o encontrar cuáles son los rasgos característicos presentes en todas las metrópolis, particularmente en Latinoamérica, que es donde hago el encuadre, porque acá hago un paréntesis y digo: el taller
nos situamos como taller en la región, en América Latina, Argentina y específicamente en lo local San Miguel de Tucumán, como problemáticas comunes y que son las problemáticas que hacia el interior del taller nos interesa revisar y actuar. Entonces esto nos viene bien pensando cuáles son estas tendencias que de Matos las indica como 5 tendencias, digamos, que se presentan en forma constante como una presencia, y son las nuevas estructuras productivas, nuevas dinámicas urbanas, y en ese sentido debo decir que está referido a las TIC, las comunicaciones, las unidades productivas que conllevan la aparición de concentraciones en una organización multimodal que transforma el territorio. La transición de la ciudad compacta, que aparecía como expresión culminante de la fase industrial desarrollista, hacia una ciudad modulada por el entrecruzamiento de redes múltiples. Luego, la desregulación de mercados de trabajo de la ciudad desigual. En ese sentido, la desregulación del trabajo aparece como un mercado dominante de capitales que obviamente cerca y excluye a pequeños productores o a pequeños inversores y más aún a aquellos sectores que ya están con problemas de trabajo y producción, y genera los claros contrastes entre riqueza y pobreza, con obviamente signos de exclusión, y esa exclusión manifiesta también en territorios por el uso del suelo. La guetización voluntaria, como decía Bauman, materializada en la explosión de los condominios y barrios cerrados, y también fenómenos de la gentrificación y la periurbanización. Gentrificación que podemos haberla sentido, vivido en nuestra ciudad de Tucumán, con la aparición del centro, el ex mercado de abasto, con el Hilton, con el Hotel Hilton y todos sus complementos de servicios y demás, que han hecho que una zona, digamos, con muchos rasgos, muy simbólica del mercado, los caballos, las frutas, los animales y los oficios como el zapatero, el bicicletero y demás, son expulsados porque el suelo empieza a cobrar otro valor y se cambian los significados y cambian los usos del suelo también. Los negocios inmobiliarios como nuevos criterios urbanísticos, es decir, la empresa, la inmobiliaria, incidiendo muchísimo en la producción del hábitat, siempre desde la perspectiva del negocio y el capital, es decir, no desde una perspectiva de la calidad urbana, de la calidad ambiental, de la mejora social, sino que siempre en la búsqueda del negocio, de la rentabilidad en este caso. La explosión de movilidad, nueva morfología urbana. Bueno, desarrollo de externalidades, vías de comunicación, multifocos, algunos tipo archipiélago, ya no como mancha urbana que se expande desde el centro. Aumento de la población con mayor demanda de suelo urbano. En ese punto también vamos a ver más adelante unos ejemplos trabajados por los estudiantes. Y aparecen los nuevos artefactos urbanos que generan la uniformización del paisaje urbano. Es decir, nuevas expresiones simbólicas de esta nueva fase denominada por Matos como modernización capitalista globalizada, y que son las corporaciones, las multinacionales. Se le contrapone a la ciudad, se le contrapone la ciudad de los pobres, a todo eso, de los tugurios, consecuencia de la persistencia de una estructura social extremadamente desigual, especialmente en el caso latinoamericano. Ese segmento de la desigualdad, de la exclusión, son las preocupaciones, digamos, centrales de nuestro taller. Así aparecen los no lugares bueno, toda esta homogeneidad que casi yo diría, vamos a ver el siguiente, casi yo diría que, que casi son como códigos QR que uno puede entrar y saber lo que va a suceder, porque se replican de idéntica manera en todas las grandes ciudades. Sin embargo, y en esta búsqueda de matices, de diferencias, de particularidades, dice Kastel que hay un mito sobre la globalización.
Entonces, se contrasta la información que recibimos, que tenemos, que aparece en el taller, que manejan los alumnos, con la vivencia y con lo real. Y ese, digamos, es la zona, el intersticio que me interesa que todos indaguemos como cuerpo de cátedra y transfiriéndole a los alumnos, para no tomar solamente la ideología hegemónica, sino poder desagregar otros modos de pensar, de sentir y hacer. Acá esto lo dejo planteado, pero simplemente marcar que entre el 80 y 90% de la obra de mano mundial trabaja en mercados de trabajos locales. Locales, entendiendo regionales, ni siquiera nacionales. Otro dato es que la mayoría de la población de Asia aún vive en zonas rurales. Es más rural que industrial. Sin embargo, a pesar de todos estos signos, lo que ocurre es que las actividades cercanas, nucleares de todas las economías, sí están globalizadas. O sea que lo que se ve, lo que predomina, lo que es hegemónico, son las economías globalizadas. Acá imágenes de metrópolis donde se presentan esas 5 tendencias que hemos señalado: Santiago de Chile, el Distrito de México, Sao Paulo, Brasil, gigantesco, imponente, impresionante, y Buenos Aires, que bueno, nos acerca más a nuestra realidad, ¿no? O sea, que es más cercano. Vamos a pasar. ¿Y qué pasa con Tucumán? Con Tucumán, Gran San Miguel de Tucumán, definida por la Cátedra de Urbanismo como metrópoli de segundo orden, como nodo subregional. Es decir, no es una ciudad global, pero está sujeto a los flujos de la globalidad. En esta imagen podemos percibir luz, sombra, centro, periferia, y podemos advertir lo consolidado y lo vulnerable. En estas imágenes que presento acá, de áreas vulnerables, son áreas sobre las que trabaja el taller y les denominamos MUS, Mosaico Urbano Sustentable. Son que forman luego parte como del banco de datos de nuestro taller. Son porciones que nos tomamos como porciones urbanas de interés, que pueden ser caracterizables, que pueden ser intervenidas, siempre, por supuesto, no considerando como una porción aislada, sino en red y tejido con lo demás. Una imagen de uno de los factores de las tendencias de la homogeneización que se marcaba para Tucumán es lo que sucede en la avenida Soldati frente a nuestro icónico Parque 9 de Julio, con la presencia de grandes hoteles de marca global, Hilton, Sheraton, etc., y que hacen una omnipresencia y una imagen simbólica de poder, mientras que en su parte de atrás, por eso pongo frente versus atrás, suceden espacios deteriorados, degradados, calles que han perdido su valor como espacio público, es un espacio negado, las viviendas que quedan como subsumidas frente a sus espaldas, que aparecen estos gigantes, no solo por las dimensiones, que a veces no significa solamente la dimensión en su altura, que también es una presencia, sino por el impacto y por el digamos, el significado, el signo de capital que eso implica. Bien, volviendo como en estas cuestiones de ir y volver por los tiempos y de encontrar diferentes representaciones, la cartografía, que de algún modo empezaban a generar puntos de los viajes, de los encuentros y los descubrimientos, que empezaban a enlazar continentes, poblaciones, y a encontrar, ir encontrando a través de estas imágenes y representaciones cómo van cambiando nuestras representaciones y nuestras percepciones. La imagen esta como de evolutiva del hombre que termina en un ordenador. Hoy ya habría muchísimas instancias más que continuarían en esta figura, por supuesto, no solo porque cambian los dispositivos, cada vez son más pequeños y más poderosos, sino que también atraviesan el cuerpo, pueden estar en el propio cuerpo. Y esta cuestión de la telefonía, en sus rasgos, cómo ha ido un producto como un objeto que va llevando, va sufriendo, teniendo varianzas tecnológicas, y también, por supuesto, sigue la línea. Vamos a la siguiente, y encontramos esta red de la conectividad de telefonía móvil,
que nos está hablando de la cultura de la globalización, de esas redes invisibles, es decir, no son puestas como un sello, como un hecho físico en el suelo, pero generan esta gran y enorme conectividad que ya nos deslumbra. A mí me deslumbra, a los estudiantes no, a la juventud actual, a las generaciones actuales, todo le parece ya obsoleto. De hecho está puesto la obsolescencia programada en los aparatos. Entonces, bueno, quedan algunos rasgos de las conectividades viejas y vivimos en un mundo de conexiones y redes, y estas tensiones, estos desórdenes, estas posiciones contrapuestas, nos hacen entrar en un mundo también de un modo de pensar complejo, un mundo donde es multidimensional y tenemos que interpretar a las nuevas generaciones, nuestros estudiantes, y allí está el desafío, cómo vamos a trabajar en estos tiempos docentes, que venimos de otros tiempos, para generar la apropiación del conocimiento. Y no perdiendo de vista de que aquellas grandes redes, tensiones de la globalidad y de las grandes urbes y demás, a veces, bueno, son lejanas, las conocemos, pero hay que hacer exploraciones cercanas para también no perder la dimensión de lo real, de otra realidad en general, para poder contrastar y poder actuar en esos espacios que se van creando. Entonces, volver a mirar estos barrios, estos encuentros, estos espacios de disfrute del espacio público, los caminos, las recogidas. Y presentar también estos contrastes, ciudad global, Singapur, dice apoteosis de la renovación urbana, dice Koolhaas, en 20 años la misma cantidad de trama urbana que construyó toda Europa occidental. ¿Dónde está la identidad? Habrá una identidad que habrá que cuestionar, es otra. Esta, en cambio, de América Latina, Medellín, la biblioteca instalada en un barrio, generando un impacto por su función y su masa y su presencia en ese territorio que tiene otras características, pero que permite interactuar y de algún modo generar vinculaciones con otras geografías. ¿Sí? También otros ejemplos de Guangzhou, que toma la arquitectura, produce una arquitectura donde tiene un impacto en lo global, en lo universal, pero también tiene rasgo de lo local, logra combinar esas dos cosas al trabajar con obreros cuya tecnología, cuya mano de obra, cuya forma del hacer produce estas cuestiones, estas imágenes, estas sensaciones de ambientes propicios o bueno, situados, y también el arquitecto en su propuesta interactúa con estas formas de tecnología, con la mano de obra directa, y en ese encuentro hay una interconexión de conocimientos. Otro caso, Aravena, actuando sobre la vivienda o el hábitat social, haciendo propuestas que tengan que ver con dinámicas de crecimiento, de apropiación de la vivienda, de lograr identidades, sino generar proyectos homogéneos, sino proyectos con identidades, al hacer partícipe al usuario del proceso de construcción de ese hábitat. Bueno, los sujetos, ¿quiénes? Los residentes, ¿qué nos vamos a preguntar? ¿Son residentes o son consumidores? Son, acá también me planteo cuáles son aquellos destinatarios, los sujetos nuestros que le decíamos comitente, y que en la facultad era habitual decirle usuario, es decir, algo que los remite al uso. Y acá se plantea una cuestión, ¿son consumidores? Bueno, para mí hay que volver al sujeto, al humano, al residente, y en ese sentido hemos explorado con los alumnos algunos términos, haciendo la cuestión lúdica de ver cómo podríamos definirlo a hoy. Algunos han puesto viviente, habitante, bueno, pero de algún modo el trabajar con la palabra
va provocando en los estudiantes otras miradas posibles y desagregando estos términos genéricos, diría yo, y permite actuar de otra manera en el proyecto. Bueno, respecto a miradas, nos miramos, nos reconocemos, salimos, exploramos los territorios y conocer el lugar y su gente. Yo pongo esa imagen significativa para mí, la silla vacía, que foto que yo tomé en esa época, trabajando en el campo, y que queda como el interrogante del que está, del que mira, del que pregunta, del que sale a buscar y reconocer territorios. Bueno, entonces en esa dimensión, digamos, de la trama urbana, me interesa hacer como unos contrastes también, más que contrastes de velar, diría yo, la trama humana, engarzada en esa trama urbana, ¿no? Ese juego de urbano-humano, es decir, interesa a la ciudad, la producción, el hecho físico, las densidades y demás, pero bajando a territorio, ¿qué sucede con los vínculos, con las relaciones, y sobre todo y en particular con estos sectores expulsados y de pobreza? Traigo imágenes de estudiantes que desde esta versión del taller de la exploración y del reconocimiento de identidades, bueno, han salido a buscar y explorar, en este caso en el Bajo, y reconocer cómo es la vida en el barrio, en esa parte, para luego actuar en él. También una producción de un palimpsesto inventado, donde se superponen una serie de elementos significantes de la ciudad de Tucumán, para poder mirar como en una especie de ficción todas estas cuestiones simbólicas que aparecen en la ciudad y que van construyendo memoria, identidades y demás, y poder desagregar la percepción del mundo vivido y del lugar como otra cosa, como hecho físico. También identificando procesos, esto me parece interesante, participar a los estudiantes de cómo se identifican los procesos de tenencia del hábitat, imágenes de trabajos en el Promeva, donde el pasaje de la vía al barrio, esa llegada, luego la firma de la tenencia de la vivienda como dominio, como derecho al hábitat, el dominio de la tierra, la construcción de la identidad, yo planto lo mío en este nuevo espacio y lo identifico, y también esta otra cuestión que tiene que ver, que trabajamos mucho en el taller y debo decir también en la práctica social, que son los dos espacios académicos que me constituyen, traer otras miradas disciplinares, es decir, en este caso el trabajo social, que profesor donde desde la arquitectura interactuamos con otras disciplinas buscando trabajo social, derecho, para encontrar las cuestiones del derecho al hábitat, sociología, psicología, algunos insumos que no sean propiamente de nuestra disciplina, pero que también abren el abanico diverso de posibilidades de mirar la realidad. Llegado a este punto, debo situarme en el taller como un producto cultural. El taller es un producto cultural, tiene un signo, está compuesto por un grupo, un equipo docente que tiene, por supuesto, sus singularidades y también sus diferencias, pero que enriquece en la dialéctica esto, pero que hay un consenso en todos, un interés por trabajar sobre el hábitat social, por trabajar sobre las cuestiones, o sea, mirar las cuestiones donde está la falta, donde está faltando nuestra intervención que nos legitima también como universidad pública. Vamos a ver las respuestas proyectuales y toda esta cuestión que tiene que ver con la responsabilidad disciplinaria y docente y qué pasa con el trayecto de aprendizajes. Bueno, en el taller nos interesa ingresar al espacio de aprendizaje los acontecimientos sociales. Este es un ejemplo del Ni Una Menos trabajado dentro del taller para que ese día no sucedan cosas en la calle con marchas internacionales como son,
en defensa de la mujer y contra la violencia, y que en el taller estemos como en un claustro aislado donde parece que nada nos perturba. No, sí nos perturba, sí nos modifica y sí nos impacta en nuestras decisiones. Entonces, en ese sentido, trabajamos estos acontecimientos y otros, por supuesto, sociales, que nos lleva un tiempo, una hora, una reflexión en la cátedra y también hacia los estudiantes, y de algún modo son expresiones del taller como un producto cultural, digo, un producto que se sitúa, que piensa, que se define. Trabajando cuando hacemos trabajos en áreas rurales, por ejemplo el caso Amaicha del Valle, con los cuales hacemos también procesos de acta-acuerdo para transferir conocimientos en una línea, podríamos decir, de extensión, donde siempre nos estamos planteando el contraste acá de nuevo entre los tiempos académicos y los tiempos de la comunidad o los tiempos de absorción de los proyectos, ¿no? Pero es necesario hacer territorialización, es decir, reconocer los territorios, las costumbres y participar para luego comprender. Y es así que en el espacio de la FAO y en el espacio de Amaicha son dos. Tenemos el cacique de Amaicha que viene, trabaja y conversa con los estudiantes y se encuentra y cuenta de su enfoque del mejor vivir, todos lo escuchamos, y nosotros después yendo con los estudiantes a hacer las presentaciones de los proyectos frente al Consejo de Ancianos y la comunidad y todos sus referentes, en un encuentro fuerte de saber técnico y saber popular, donde todo el conjunto, el colectivo aprende. Escuchar para comprender es necesario, es una cosa que le decimos a los alumnos cuando nos acercamos a la gente, porque los proyectos siempre buscan no quedar aislados en la burbuja del taller, sino ir al encuentro no solo del territorio, sino de sus habitantes, y generar proyectos participativos, para los cuales, bueno, buscamos una metodología. Entonces, con este recorrido que intenté hacer sobre los aspectos y los contrastes y los opuestos en estos tiempos, y cómo situamos el taller en toda esa geografía, o en todo ese universo, diría, habría que desentrañar, develar, reconocer e identificar las diferentes capas de las dinámicas actuales y plantar posición, que es la posición que yo digo como taller que tenemos. Y lo hacemos desde un enfoque social, contrastando lo individual y lo colectivo, lo cercano y lo lejano. Esos contrastes nos permiten encontrar identidades, lugares, modos de habitar, reconocerlos. Eso hace todo parte de la acción proyectual. Bien, pero ¿qué pasa con las incertidumbres? Porque en este trayecto de aprendizaje y en este mundo global y complejo y en esto entre lo global y lo local y todas estas zonas grises que también quedan, hay un trayecto de incertidumbre. Entonces, primero hay unas certezas que encontrar, darle al estudiante un enfoque en la dimensión humana, primero. Considerar la práctica proyectual como una práctica social, reconociendo, como decía, territorio e identidades, generar proyectos participativos, cercanos a lo real, donde la academia se abra a otros campos y se sienta la presencia de la universidad en territorios, y que en la universidad sentamos también el territorio y su gente con una presencia simbólica. Y bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cuáles son los modos didácticos? Ese es nuestro desafío. Ese es nuestro desafío en este mundo, y que no sea que los estudiantes vayan a tener que pelear contra molinos de viento. No es esa la perspectiva. Es encontrar alguna certeza y por lo menos guiar un camino, promoviendo de algún modo la autogestión del conocimiento. Es importante la autogestión del conocimiento, el trabajo colaborativo, la construcción colectiva de ese conocimiento. Intervenir en el mundo a través de proyectos con un itinerario que explore los vacíos o descubra engarces del agua inconexo. Me sale medio poético, no era la intención, pero bueno, no sé.
quiero eso, incidir con los estudiantes sobre aquellos lugares donde está la falta, donde la universidad debe pensar, donde podemos descubrir estos eslabones sueltos y que nos falta intervenir para cruzar los tejidos y lograr las conexiones. En la complejidad, por supuesto, está esa incertidumbre, también es parte de ella, habrá que aceptarla. Y tomando de mente de principiante, poder decir que el esfuerzo correcto está en deshacerse de lo que está de más. Ya veremos cómo en el territorio didáctico, en el taller, que es un recinto, digamos, permanente de aprendizaje, descubrimos cómo es ese despojarse de lo que está de más. Comenzamos así a mostrar algunos proyectos de alumnos. Hacemos la oferta de taller, todos los talleres hacen su oferta anualmente y obviamente hay una línea que no se lee ahí que tiene que ver con el hábitat social. El marco de las temáticas están escritas en la promoción del hábitat social, en una mirada latinoamericana y con temáticas que van del nivel 1 a proyecto final de carrera. Obviamente el proyecto final de carrera no se marca una temática, sino que después eso es seleccionado con otra dinámica, pero sí se marcan algunas pautas. Y se pone en amarillo, ya donde está el luminoso, dice esto que está acá. Se invita, se presenta el equipo docente, se presenta los seminaristas que nos acompañan, que por suerte siempre tenemos un grupo bien interesante y nutrido de jóvenes dispuestos a trabajar en el taller. Y a los estudiantes los invitamos a inscribirse, pero diciendo, estudiantes, todos aquellos que estén dispuestos a explorar sus sueños y a comprometerse con sus proyectos por una sociedad y un hábitat digno, bello y plural. Bueno, entonces vamos a ver cómo es la producción esa del taller, cuáles son esas experiencias exploratorias que terminan en proyectos diversos de distintos niveles. Voy a presentar. Proyectos para la Villa Obrera, en Tafí Viejo, Villa Obrera que tiene un alto valor patrimonial y tiene un alto valor de identidad y memoria en su gente, muy reconocida, y a través de acuerdos con la Intendencia dijimos vamos a hacer proyectos que sean de utilidad para la comunidad a través de la gestión de la Intendencia. Entonces hicimos un planteo en nivel 2, se hizo una propuesta para una calle de espacio para la infancia posible y potente de respetar la identidad, el carácter del lugar, haciendo intervenciones en la entrega y después puesta con la comunidad. Se resulta novedoso, interesante como proyectos y ofertas de la institución a las gestiones que después llegan, en lo posible, a ser efectivas. Otro, que contaba sobre los trayectos que hicimos en la Marcha del Valle, resultan en proyectos, por ejemplo, a nivel 3, donde la propuesta es vivienda más turismo vivencial y producción. No lo inventamos nosotros, el título surge justamente en el encuentro y en la expresión de necesidades y modos de querer preservar, por ejemplo, en la Marcha del Valle, un lugar absolutamente fuerte y significativo, no ser invadidos por el turismo, y entonces la propuesta es que el turismo sea vivencial para hacer un respeto por el medio ambiente, su gente, su cultura. Entonces las propuestas tienen que ver con incorporar en la vivienda proyectos que incluyan el turismo vivencial y la producción también. Siga. Saltamos a un proyecto final de carrera que ha sido seleccionado como mejor proyecto para ir al Archiprix, presentarse, y entonces este proyecto, que es un polo tecnológico en Río Grande, tiene, al margen que hace una lectura de esa región y las necesidades, y pasa por supuesto de las macroescalas a la intervención arquitectónica, pasando por todas las escalas, mesoescalas y demás. Al presentarse en el Archiprix cobra otra dimensión y está puesto en las redes, y para los estudiantes también es un lazo interesante que los conecta con el mundo, mostrarse de algún modo. Otro proyecto final, PIRCAS, que quiere decir, acá está el proyecto, Integración Regional Comunitaria con Arquitectura Sustentable. Los proyectos luego terminan en publicaciones.
un trabajo para llegar al proyecto, en una exploración, la parte de la investigación del proyecto, luego el diagnóstico, luego la propuesta en la parte investigativa, esta cuestión del diseño participativo hecho en el pueblo de Nazareno, Salta, donde obviamente se le facilitan al estudiante una metodología de participación, de convocatoria y participación para que ella pueda convocar y trabajar en la búsqueda de pautas con la gente del lugar. Que luego eso va a aparecer en los proyectos. Acá una imagen de los diálogos, donde se hace presente esa naturaleza, ese ambiente, ese espacio y ese encuentro con el otro que le va a decir qué es lo que quiere y necesita. No vamos a inventar solamente de un mundo aislado. Ese proyecto se presenta a la facultad con todas sus dimensiones, macroescala, lo regional, la macroescala, la escala meso, la escala arquitectónica y hasta objetual. Y se produce acá digamos, la presentación, y también luego le vamos a hacer la devolución a la comunidad, y nos fuimos 5.000 metros sobre el nivel del mar con los arquitectos, con el equipo. Nos pareció fantástico. En ese pueblito nazareno enclavado en la montaña, todo el tiempo estábamos en pendiente, y para lograr este encuentro con los referentes de la comunidad, con sus intendentes y demás, en un proceso de mutuo aprendizaje, por supuesto, donde el colectivo, todos aprendemos, y la experiencia se enriquece y vuelve al taller cargada de significados. Vemos también otro proyecto de nivel 5 que tiene que ver con un concurso Pensar la Vivienda, Vivir la Ciudad, y el estudiante, como nos pensamos en lo global, pero nos situamos en lo local buscando el ADN de esas identidades barriales, de esos espacios, y logrando interpretaciones sensibles, por supuesto también el contacto directo con la gente, no solo con el lugar y ese encuentro, sino que interpretaciones sensibles que logren una propuesta acorde, que teja las áreas inconexas y que genere un hábitat donde no irrumpa y donde haya que sea un hábitat, digamos, adecuado al lugar, a su gente, a sus modos de vida. Ese es el pensar situado. Volvemos a la diapo y vamos a ver entonces bueno, estas son las tics. Vamos a seguir con esta. Vamos al siguiente. Bueno, ahí. El taller virtual. Otra del Arquisur. El TBR, Arquisur Workshop. Yo soy la coordinadora local de este workshop que se realiza, ya va a ser este año la 4ª edición que se realiza. Y este es un gran ejemplo de cómo intervenimos desde lo global, si bien es para 29 facultades de América Latina, pero interactuamos en forma permanente. Perdón, la anterior, acá, las 29 facultades del Arquisur, y tenemos una imagen del taller vivencial, o sea, el encuentro con el otro, con el estudiante, el equipo docente que participa, que está abierto a toda la facultad a participar, y esta otra que es la virtual. Estamos saludando a quién, a una pantalla, pero detrás del otro lado está ese otro con el que nos intercomunicamos en un trabajo colaborativo, en un trabajo que usa como plataformas, digamos, usa el Facebook como plataforma didáctica, con una clave didáctica, y ahora sí, y resulta que sobre la problemática de Tucumán, que presentamos como contexto Tucumán, el caso de una zona del río Salí, barrio Las Piedritas, que surge también de un nivel 5 de taller, tomamos ese trabajo y le damos una potencia, lo presentamos como problemática para ser trabajadas por otros contextos, y así Santa Fe, la Facultad de Santa Fe, la Facultad de Córdoba, la Facultad de Salvador de Bahía, Brasil, presentan sus propuestas y sus miradas sobre nuestro territorio, así como nosotros respondemos a otros territorios ajenos. Y en esto coinciden miradas, digamos, o propuestas o soluciones
similares y otras muy particulares desde la visión de cada uno de estos contextos o facultades. Lo interesante es que en una semana de workshop intensivo con las TICs, los estudiantes logran desde reconocer territorios lejanos, problemáticas, actuar desde el proyecto, hacerse amigos también, y luego poder encontrarse como amigo con el cuerpo, en el hecho físico, digamos, en los encuentros de Arquisur, y usando todas las tecnologías a disposición, desde el celular, el Skype, la plataforma, hasta que digo didáctica, que viene a ser el Facebook, y de allí pasa un blog, y vamos construyendo y construyendo un proceso rápido, corto, pero que resulta a veces, por lo menos en prefiguraciones, mucho más intensas y fuertes que procesos más largos de búsqueda. Creo que acá también interviene mucho la motivación. En la cuestión de la gestión profesional, debo decir que, bueno, están las incumbencias que reconocemos, las 20 incumbencias. Algunas hablan sobre la responsabilidad social y demás, pero bueno, yo quisiera resaltar, y por ahí estoy agregando algunas cuestiones que me parecen, esto de trabajar en forma intersectorial. Bien, gracias. Trabajar en forma intersectorial para poder interpretar estas fuerzas de choque, es decir, dilucidar modos de gestión del suelo urbano desde la perspectiva del derecho. Me interesa también esa perspectiva del derecho al hábitat y el derecho a la ciudad. En los proyectos, incluir en la etapa de la propuesta conceptual modelos de gestión para que la propuesta sea sostenible. Esos modelos de gestión están presentes, sobre todo se solicitan a los estudiantes de los últimos niveles, quinto y proyecto final de carrera, que cuando van a hacer una propuesta macro con una intervención en el territorio y que mira la multidimensionalidad la multidimensionalidad de factores que intervienen, no solo el proyecto arquitectónico urbano, sino otra multidimensionalidad, y para que sea sostenible, que genere o proponga un modelo de gestión para que intervenga cómo se va a sostener en lo productivo, lo económico, lo social, el crecimiento del proyecto desde la mirada de la sustentabilidad. Y también transferir y socializar conocimientos con la ciudadanía, es decir, tener mucho más feedback con la ciudadanía y no el cliente o la persona, el comitente, como decíamos antes, transferir y socializar conocimientos con la ciudadanía tendientes a que con su participación en la toma de decisiones sobre los espacios de uso común, colectivo, favorezca la calidad y sostenibilidad de dichos espacios. Antes de entrar a las reflexiones finales, acá hay una muestra de proyectos finales que son productos también material didáctico para la cátedra y que son del reflejo de estas exploraciones, de estas búsquedas, y que por suerte permiten no quedarse instalado en un modo de hacer ver las cosas, sino que este feedback, esta dinámica de sinergias que también son del mundo global, se producen a la escala de la persona, de los espacios de aprendizaje, para lograr siempre en esa dialéctica encontrar rumbos, encontrar caminos para plantear mejores situaciones. Y bueno, pasemos a la imagen siguiente y queda esa frase que se ha convertido en popular y está pintada en los muros como graffiti: un mundo donde quepan muchos mundos. Eso queremos, no queremos quedar aislados, ni queremos quedar homogenizados o quedar determinados en un segmento en particular, sino que sea posible un mundo donde quepan muchos mundos. Entonces, luego, finalmente decir que me interesa esto de recuperar la escala humana, esa dimensión finita de la existencia, dignificar la vida a partir de espacios significantes, es decir, no perder de vista para quién trabajamos, para quién aprendemos, hacia dónde están dirigidas nuestros saberes y producciones. Es para las personas, es para los seres humanos,
que tiene una vida finita, y bueno, que sea lo mejor posible los proyectos. Colaborar con los proyectos y con nuestras intervenciones en la construcción de ciudadanía desde el hábitat. Habría que recuperar la mirada, volver a mirarnos. Esa medida antropométrica, no perderla. Esa dimensión que genera un círculo de miradas y de encuentros donde reconocerse y dialogar sea posible. Muchas gracias.